Vamos iniciando la parte de comentarios, preguntas, debate. Bien, con respecto a la cuestión económica, él hacía mención a que consumir carne es más caro, si una dieta basada en producto de origen animal es más caro que si una dieta vegetariana. Yo no estoy tan seguro de eso porque las reglas del mercado a veces son un poco confusas y no tienen nada que ver con los valores monetarios de o con los valores reales que cuesta producir un recurso determinado. Entonces, de repente, si tenemos países en los cuales apuestan a subsidiar el sector pecuario, evidentemente la carne va a disminuir su precio. Si se aumenta la producción de carne, como en los últimos años, que se han, por ejemplo, han disminuido las importaciones de carne a otros países, ha aumentado la oferta de carne en el país, también ha disminuido su precio. Entonces, como que es un poco subjetivo lo del precio. También depende del lugar donde vivís. Si vivís en Nueva Córdoba, donde los precios son muy elevados, comprar productos, por ejemplo cereales y legumbres en una dietética te va a salir muy caro a que si los compras en otro lado de Córdoba como lo es el Mercado Norte. Entonces es como el tema del precio y los valores es un poco subjetivo porque ya de por sí el mercado es algo subjetivo y algo difícil de entender, ¿no? En que por ahí a lo mejor no está relacionado con lo que cuesta realmente producir un producto, sino que intervienen un montón de otros factores. Entonces yo no estoy tan seguro de que, si me preguntás ¿cómo sería? Y bueno, probablemente sí, tendría que ser más barato porque demanda menos procesos, demanda menos recursos, debería ser más barato. Ahora, las reglas del mercado tienen su mano mágica, ¿viste? No podemos afirmarlo. Con respecto a la salud, es muy subjetivo también. Hay muchas personas que se vuelcan a una dieta vegetariana y dicen, yo la verdad no sentí ningún cambio. Otros que dicen, sí, me siento mucho mejor que antes. Y eso también quizás pueda depender, o como mencionaba, de que quizás no te enfermas. Hay que ver también lo que uno percibe y lo que es real, porque a veces uno se condiciona a creer que lo que hace está bien, entonces tiende a entender de que lo que le sucede, todo se debe a eso. Y quizás hay un montón de factores que uno no está analizando, sin embargo uno está como sesgado a creer que lo que uno está haciendo está bien, o es lo correcto, o le está haciendo mejor. Con el tema del sistema inmune, la verdad que no conozco ningún estudio que haya confirmado eso, depende de muchos factores, como mencionaba antes, la salud es un proceso muy complejo que no depende solamente de los alimentos que uno consume, sino que depende de la actividad física, depende de la calidad del ambiente donde uno se encuentra, depende de los grados de estrés que uno se exponga, depende de cómo uno duerme, depende del estado de ánimo. Quizás si uno se hace vegetariano y está muy contento porque se hizo vegetariano, va a estar contento, entonces sus niveles de endorfina van a aumentar y sus niveles de cortisol van a disminuir, por tanto su sistema inmune se va a reforzar, por lo tanto se va a enfermar menos. Entonces es como que hay un montón de condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esos análisis para no sesgarse, ¿no? Personalmente considero que los beneficios que son cuantificables a la salud, sin lugar a dudas, son a nivel cardiovascular, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, niveles de triglicéridos y colesterol en sangre y cáncer de colon rectal. El resto me parece que va más que nada por la cuestión anecdótica de que a mí me pasa, ¿no? Pero uno tiene que ver qué sucede a gran escala para sacar conclusiones, me parece. Buena pregunta. Él pregunta ¿qué pasa con los ácidos grasos esenciales? ¿Cuáles son las mejores fuentes? Los ácidos grasos esenciales son un tipo de grasa que, como lo dice la palabra, son esenciales, y esto al igual que los aminoácidos esenciales, son sustancias que el organismo humano no puede sintetizar. Hay un montón de sustancias en el organismo, nutrientes, que nosotros podemos sintetizar. Sin embargo, hay otras que debemos incorporarlas a través de la dieta. Una de estas son justamente los ácidos grasos esenciales, que son los ácidos grasos omega 3, que también se los conoce con las siglas ALA, DHA y EPA. Estos ácidos grasos son muy importantes porque cumplen un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y son muy importantes durante el embarazo y los primeros años de vida. Aquellas personas que se ha visto que tienen una insuficiencia en el consumo de ácidos grasos esenciales tienen trastornos en el desarrollo neurológico en los niños. Entonces es fundamental. El ácido graso esencial, por definición, es el que nosotros conocemos como ALA, que se encuentra en las fuentes de origen vegetal, ¿sí? Se encuentra, por ejemplo, en los frutos secos, en los aceites, como el aceite de chía, de lino, de soja, de girasol.
tiene aceite esencial ALA y también en las algas, en las microalgas. Sin embargo, el que necesita el cuerpo son los otros dos, el DHA y el EPA. Por ese motivo, los nutricionistas han considerado mucho tiempo que la incorporación de aceite graso, de ácido graso esencial en los vegetarianos era insuficiente, porque no incorporamos el EPA y el DHA que estaban presentes en la fuente de origen animal, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que este aceite esencial ALA se puede transformar en el DHA y en el EPA, que son los que realmente necesitamos para generar las neuronas. Entonces, asegurar la cantidad de ALA que uno consume es una muy buena idea para reforzar y no requerir más de productos de origen animal, que entre ellos, como mencioné antes, es hacer un buen refuerzo a través de los aceites de origen vegetal, como la soja, la chía, el lino, el girasol, o incorporar a través de los frutos secos, como las nueces, castañas, almendra, o inclusive a través de algas. ¿A qué se responde? ¿Qué respuesta se le puede dar al argumento de que, por ejemplo, sí o sí hay que consumir leche porque la leche tiene calcio? Bueno, esto históricamente ha sido muy debatido. La leche es una muy buena fuente de calcio y también es un muy buen alimento. Ha sido parte de la base de la nutrición en muchas civilizaciones. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que, a pesar de ser una muy buena fuente de calcio, el consumo de leche traía aparejado otras problemáticas al tener grandes cantidades de grasas saturadas, de haberse encontrado ciertas hormonas que derivaban de la inyección a los animales para que crezcan, que no se sabe muy bien cuál es el efecto que produce en el cuerpo. Y bueno, también de haberse relacionado con ciertos tipos de cánceres, como el cáncer de ovario, el cáncer de próstata. Entonces, desde los nutricionistas se está empezando a decir que, bueno, la leche es una muy buena fuente de calcio, pero no es la más saludable. Entonces hay que dejar de consumirlo un poco. Es más, la Escuela de Salud Pública de Harvard el año pasado emitió un informe al respecto, en que recomendó, estamos hablando de Estados Unidos, un consumo no mayor a 2 vasos de leche por día, teniendo en cuenta que ellos consumen más de 1 litro por día de leche, la consumen como agua. La leche no es necesaria para el crecimiento, para el desarrollo de unos huesos fuertes. Hay otras fuentes de origen vegetal que dan muy buenos aportes de calcio, como son todas las verduras de hojas verdes, como semillas, como chía, como el sésamo, que pueden hacer grandes aportes. Así que hoy estamos viendo de que, bueno, obviamente la producción de leche está atada a las mismas consecuencias ambientales que la producción de carne. Entonces vemos que no es la mejor manera de incorporar calcio en estos momentos, sino que podemos optar por otro tipo de fuentes. Bien, ella pregunta si el libro que escribí, en ella hablo de explotación animal. No hablo de explotación animal, hago un enfoque puramente antropocentrista, o sea, desarrollado en torno a lo que son los impactos que afectan al ser humano. Si bien yo considero que toda explotación animal es innecesaria hoy en día, excepto en experimentación en ciencia, a la cual mantengo una postura neutral y yo hago experimentación en animales, sí considero que otro tipo de explotaciones animales, especialmente para producir alimentos que no necesitamos, me parece que no es necesario. Sin embargo, no lo toco en el libro porque considero que ya hay muchas organizaciones que se están dedicando a eso de una manera muy buena y que creo que faltaba un poco el enfoque que le estoy dando al libro, que es un poco la parte más política, en el sentido de, bueno, a ver cómo impactan todas estas cosas en la vida de los seres humanos, porque obviamente hay personas que no les interesan los derechos animales, entonces quizás poder dar otra herramienta para abarcar ese tipo de personas. Él pregunta si uno siendo vegetariano consigue las proteínas suficientes. Bueno, las proteínas son sustancias que cumplen una función estructural en el cuerpo, forman todas nuestras estructuras, los músculos, los huesos, están en todos lados, tienen una función de, vamos a decirle, de ladrillo. Las proteínas, hagamos de cuenta que son paredes y están conformadas por ladrillos que se llaman aminoácidos.
Hay algunos aminoácidos que los podemos sintetizar nosotros, y hay unos ladrillitos que podemos sintetizar nosotros y otros ladrillitos que hace falta que los consumamos a través de la dieta, porque son esenciales. Son en total de 9 aminoácidos esenciales que tenemos que incorporar. Que si no los incorporamos vamos a tener déficit en el crecimiento y en la síntesis de muchos nutrientes en el cuerpo. Ahora, hace aproximadamente unos 20 años, dos científicos llamados John y Pellet hicieron una revisión para comparar la cantidad de aminoácidos, o sea, la tasa, la eficiencia global de aminoácidos de las diferentes dietas. Y ellos encontraron que las personas vegetarianas no tenían deficiencia de aminoácidos. Esto se debe a que esto parte de la base de que los alimentos de origen animal tienen todos los ladrillos para formar una buena pared, una pared bien concreta. Sin embargo, los productos de origen vegetal solamente tienen algunos, ¿sí? Hagamos de cuenta que los cereales tienen una mitad y las legumbres tienen una mitad. Entonces, los nutricionistas consideraban que los vegetarianos no eran capaces de construir una pared completa, como la que sí pueden producir las personas que consumen alimentos de origen animal. Sin embargo, se vio con el paso del tiempo de que los nutrientes que uno incorpora se forman como reservas, ¿sí? En este caso se llaman pool de aminoácidos o reservas de aminoácidos y se cuantifican de manera semanal. Lo que importa son los nutrientes que incorporás en una semana y no en el día. Entonces yo puedo comer un alimento como es el trigo, que es bajo en contenido de lisina, que es un aminoácido esencial, o sea, le falta un ladrillito, pero mañana, por ejemplo, puedo comer porotos, que es muy rico en lisina. Entonces yo al día siguiente le pongo el ladrillo que me falta. Entonces semanalmente, si yo consumo una variedad de cereales y legumbres y otros alimentos, puedo construir una pared de la misma calidad que la que podría construir consumiendo productos de origen animal. Entonces, para responder a la pregunta, siendo vegetariano podés producir todas las proteínas necesarias. Digamos, si nosotros comparamos la expectativa de vida que tenemos hoy con respecto a nuestros bisabuelos, o podemos irnos más atrás, aventurarnos a 1000 años atrás, 2000 años atrás, podemos ver que la expectativa de vida de esas personas no era de más de 50 años, 60 años quizás el más sabio del pueblo. Y hoy en día es bastante frecuente ver personas que superan los 100 años. Esto fue gracias a los avances en ciencia y tecnología en que han mejorado las condiciones sanitarias de la población, ya sea el desarrollo de alimentos de buena calidad, como también los avances en medicina. Una incorporación muy buena, por ejemplo, fue la disposición de las aguas residuales, por ejemplo los inodoros, ¿no? Que defequemos y orinemos en un lugar determinado para que se vaya a otro lugar y sea procesado, en lugar de tenerlo al lado de mi casa. La incorporación del agua potable, ¿sí? La electricidad, esas son todas normas sanitarias que nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida. Entre ellas también los antibióticos o las vacunas. Entonces, hoy en día estamos viendo que existen muchas enfermedades que hemos conocido cómo se producen y hemos conocido también cómo resolverlas, como son las infecciones, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas enfermedades las cuales no sabemos aún por qué se producen y es donde la ciencia está apostando a seguir desarrollando. Y lamentablemente en este momento la experimentación animal no puede reemplazarse con nada a pesar de los grandes avances en el reemplazo de los animales. Desde la ciencia estamos buscando todo el tiempo reemplazar los animales por otra cosa, como por ejemplo los cultivos in vitro, la utilización de máquinas como por ejemplo resonancia magnética, centellografías, tomografías que nos permiten visualizar de otra manera. Sin embargo, el comportamiento, por ejemplo, en cultivo in vitro, no es lo mismo que el comportamiento en un tejido vivo, sistematizado, como es un animal o un ser humano, o lo que sea. Entonces, es un poco debatible, yo mantengo una postura imparcial al respecto todavía, no he podido sacar una conclusión. Sí es cierto que en ciencia se tiende a ir hacia esa dirección, a reemplazar totalmente la experimentación animal. Por eso hoy en día se están, por ejemplo, apostando al desarrollo de simulaciones computarizadas para modelar completamente un órgano entero o un sistema, un cuerpo humano entero, para justamente dejar de utilizar animales en experimentación, que no es para nada lindo. No se crean que nosotros en el laboratorio nos encanta matar animales, todo lo contrario.
Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta. Digamos, tendemos a hacer eso. En este momento resulta inviable hacer un reemplazo de los animales, pero es lo que se quiere hacer. Es lo que se quiere hacer. Cuando hablamos de... Si vemos cómo se producen los alimentos de origen animal, por ejemplo, la producción de leche o de huevos, está fuertemente relacionada con esto, porque son casi exclusivamente los mismos sistemas de producción de animales. Por ejemplo, los pollos, está bien, existen también una amplia gama, es como un abanico de efectos. Los que más impactos producen son los animales más grandes y los que menos impacto producen son los animales más pequeños. El impacto ambiental de producir un pollo o 1 kilo de carne de pollo o de conejo no es el mismo que producir 1 kilo de carne de vaca, ¿sí? Es como que también hay un abanico, y para no generalizar, digo, ¿no? Pero sí, están atados a la misma producción. Y el pollo, obviamente, cuando uno produce huevo, de todas maneras, otros productos como el cuero, ¿no? Como la lana, derivan también del sacrificio. Para que haya cuero, tiene que haber habido un animal muerto antes. Para que haya lana, tiene que haber una producción ovina, por lo tanto ganadería ovina, que es lo que se está viendo en el sur, por ejemplo, con la degradación de los suelos de allá. Pero sí, la producción de cualquier producto de origen animal está atada a las mismas consecuencias ambientales que mencionamos, en mayor o menor grado. El único alimento de origen vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales es la soja. Es más, es el alimento con los cuales los otros productos se comparan. Es como el ideal. Ni siquiera la quinoa, que también es un cereal muy bueno, tiene todos los aminoácidos esenciales. Es decir, los aminoácidos esenciales deben ser incorporados a través de la mezcla de diferentes alimentos, pero no, el arroz yamaní no tiene todos los aminoácidos esenciales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo apuesto a la educación 100%. Sí, hay que educar para lograr que los consumidores se trasladen hacia otro tipo de dietas. Es algo básico, digamos, ¿no? Inclusive, no solamente eso, sino que también resulta necesario que desde el gobierno o desde el Estado, de donde sea, se ayude a que la gente se traslade a este tipo de dietas, porque, como les mencionaba antes, es fácil comprar los alimentos que nosotros consumimos, digámosle gluten, que muy rica la degustación del seitán, en ciudades grandes, ¿no? Como Córdoba o quizás también acá en Carlos Paz. Pero ¿qué hay en los pueblos del interior, ¿no? Entonces creo que también es necesario ayudar a acercar ese tipo de alimentos a la población general y educar de cómo cocinarlo, hacer talleres. Es decir, hay un largo etcétera que debe ser acompañado. Por eso no es fácil. No es fácil, uno por ahí tiende a simplificarlo y dice, bueno, si hacemos 1 más 1 nos da 2. Bueno, a veces no es tan así y nos vemos que estamos en una situación intrincada en que requiere planificación a largo plazo y ser estratégicos para ser eficientes y que no haya una revolución civil porque sacamos la carne, sino que la gente debería acompañar este tipo de decisiones por una conciencia propia, ¿no? Sí, digamos, ella pregunta, o sea, menciona la soja como que hay problemas con los transgénicos y se hace más alusión a la deforestación con eso. Si tenemos en cuenta que gran parte de la soja producida es destinada al forraje, ¿no? Podemos coincidir, creo, en que si se disminuye el consumo de productos de origen animal, también va a disminuir la cantidad de forraje que se produce, o sea, la cantidad de cultivos de soja. Por lo tanto, tampoco se produciría tanta soja, por lo tanto, tampoco se haría tanta deforestación a causa de los cultivos de soja. Claro, justamente por esa tendencia en el aumento en el consumo de productos de origen animal que se está produciendo a nivel global, no solamente en Argentina. Entonces, para detener el boom de la soja, también es necesario también detener este crecimiento exponencial en el consumo de productos de origen animal. Con respecto a la transgénesis, yo tengo una postura a favor de la biotecnología, la considero una herramienta. Como toda herramienta, uno tiene que utilizarla, uno la puede utilizar de manera correcta o de manera incorrecta, o sea, para nuestro beneficio o nuestro perjuicio. Es como un martillo. Yo a un martillo lo puedo usar para pegarle en la cabeza a alguien o lo puedo utilizar para clavar un clavo en la pared y colgar un bonito cuadro, ¿no? En este momento la transgénesis, la que más conocemos nosotros, es la derivada de
cultivos como la soja y el maíz, que son justamente para beneficiar a corporaciones que lo único que quieren es lucrar con ello, ¿no? No son transgénicos ideados para beneficiar a los seres humanos y al medio ambiente. Bueno, si nadie tiene una pregunta, vamos cerrando el evento. Los quiero agradecer por haber venido y les quiero informar que este sábado a las 10 de la mañana, otra actividad de esta área, junto con la Secretaría de Turismo, va a ser reunirse en la base del Cerro de la Cruz y vamos a subir a hacer una limpieza de los costados de los senderos donde históricamente, bueno, tanto habitantes como visitantes de Carlos Paz han tirado botellas de plástico. Así que bueno, es este sábado a las 10 de la mañana, en la base del cerro. La actividad durará hasta las 13 horas aproximadamente. Nos vamos a dividir en grupos, algunos subirán en vehículos y bajarán, y otros vamos a ascender desde abajo hasta la mitad. Así que, bueno, vamos a hacer una actividad de limpieza, van a participar chicos de un secundario, bueno, vecinos, algunos funcionarios. Así que, bueno, seguimos con las actividades del aula ambiental y le agradezco mucho a Ezequiel por haber venido y, bueno, a ustedes también por haber venido y por haber preguntado.